Vamos entonces al punto clave de esta clase, que son los mecanismos de actividad neuronal. Estos mecanismos de actividad neuronal dependen de la membrana, como lo mencionaba hace un rato atrás, y corresponden puntualmente entonces a potencial de reposo y potencial de acción. La comunicación interneurona la vamos a ver en la próxima clase. Nos vamos a concentrar entonces ahora en lo que es potencial de reposo y potencial de acción. ¿Qué se entiende por potencial de reposo? Técnicamente es cuando la neurona no está haciendo nada o no está generando una respuesta importante. En realidad no es un reposo absoluto. La neurona está en espera de ser estimulada. Por lo tanto, no es que esté durmiendo ni muerta, sino que está literalmente en espera de un estímulo en particular. Y obviamente cuando le llega ese estímulo se genera el potencial de acción. ¿Cómo opera este mecanismo? Gracias a señales químicas y eléctricas que se van a transmitir a través de la membrana. Un poco para que se entienda, y esto fue lo que analizamos el año pasado cuando vimos la taxonomía de los seres vivos, nuestro sistema nervioso ha ido progresivamente haciéndose más complejo con los distintos organismos que lo van obteniendo. En este caso tenemos acá una hidra que tiene un anillo neuronal, un anillo de ganglios neuronales, y eso le permite poder mover los tentáculos y alimentarse. Si lo comparamos con una ameba, con una planaria, es bastante más sencillo su estructura, pero es igualmente efectiva. También le permite obviamente moverse y detectar lo que ocurre en el ambiente. Pero si lo comparamos ahora con el octopus, un cefalópodo, claramente su sistema nervioso es mucho más complejo, mucho más desarrollado. De hecho, es muy semejante al nuestro, guardando las proporciones, por supuesto. ¿Cómo se maneja este parámetro? Como lo mencionaba desde el principio, se tiene que producir la llegada de un estímulo, el cual se va a transmitir por una neurona bipolar o pseudo-unipolar, como está acá, hasta una neurona motora que va a retransmitirlo hacia el efector. Ese deberá ser nuestro circuito. O podría recircular en neuronas afines entre sí, generando lo que se llama un impulso recircular. Normalmente esto es lo que ocurre cuando nosotros estamos pensando. Si pensamos pero no movemos ningún músculo, lo que está ocurriendo es un circuito cerrado, donde toda la información se mueve aquí mismo. En algún momento, eso sí, esta neurona, que es la neurona motora, va a conectarse con un músculo y va a generar una acción, ya sea hablar, moverse o simplemente quedarse quieto. Aquí tenemos la comparación con el axón del calamar, que fue el que permitió, o el estudio que se hizo, con el axón del calamar gigante, permitió entender entonces cómo funciona el mecanismo de potencial de acción y potencial de reposo. ¿Por qué el calamar fue tan útil? Porque sus neuronas, y en este caso sus axones, son tan grandes que tienen un grosor de 1 milímetro. Por lo tanto, se pueden ver a simple vista. O sea, toman en cuenta que 1 milímetro es más o menos del tamaño de un portamina o de la mina que va dentro del portamina, y ahí uno puede más o menos dimensionar que se puede ver a simple vista, y si lo colocamos en un microscopio se va a ver con mucho más detalle. Entonces aquí está el axón, y dentro del axón se colocó un electrodo. Pueden imaginar el pobre calamar que le inyectaron o le colocaron dentro de uno de sus axones un electrodo. ¿Por qué el tema del electrodo? Porque se supuso desde un principio que por aquí a lo mejor circulaba electricidad. Y cuando se hizo esa medición, apareció esta gráfica, que es una gráfica muy particular, que nos muestra obviamente un punto muerto, por decirlo de alguna manera, uno bastante más bajo, que de ahí vamos a explicar por qué se produce este fenómeno, después un ascenso, una subida muy brusca y una bajada. El gráfico original en realidad debería estar invertido, esta zona debería estar acá, ¿ya? Pero después vamos a explicar por qué apareció este fenómeno aquí. Bien, esto fue
medido con un instrumento que es equivalente al que ocupan los electricistas, que es un potenciómetro donde se mide nuevamente la descarga de potencial en milivoltios, eso sí, ¿ya? Y tenemos entonces desde 80 milivoltios hasta 80 milivoltios, de menos 80 a más 80. El potencial de reposo entonces se va a registrar en un punto en particular, que este deberá ser aproximadamente entre menos 70 a menos 50 milivoltios aproximadamente. Hipotéticamente, en el espacio extracelular, el potencial eléctrico es nulo o neutro, como le dirían algunos. Pero en realidad no es así, ¿ya? Hay que considerar que esto es una situación ideal porque se establece que no hay flujo de cargas eléctricas en el medio porque es solamente agua con sales minerales. Pero es, insisto, un supuesto, porque en la práctica regular sí hay conducción eléctrica en el detalle. Aquí aparece un punto bastante interesante, el umbral. La palabra umbral se refiere como el límite para poder pasar de un lado a otro. Si lo ven desde la perspectiva lingüística, el umbral es el marco de la puerta o el marco del tindel de una puerta. Por lo tanto, es el punto donde yo decido si estoy adentro o afuera, o estoy en reposo o estoy en acción. Por eso es que es importante el concepto del umbral. Y si se fijan, el umbral es bastante más elevado que el potencial de reposo. Y esto tiene una implicancia con respecto a la membrana celular. De ahí lo vamos a explicar en detalle. Bueno, este punto que está acá, que es un apóstrofe que está en inglés, disculpen, no alcancé a cambiarlo, corresponde a un punto que se llama hiperpolarización eléctrica. Esto ocurrió porque al calamar, cuando le colocaron el electrodo, no querían que obviamente sufriera y por lo tanto le colocaron un anestésico. Y el anestésico provocó este fenómeno que se llama hiperpolarización de membrana, ¿eh? Que se supone que es la sigla que está acá. Sin embargo, este mismo fenómeno después se repite acá, así que en las próximas gráficas que veamos no les sorprenda que este punto aparezca acá y no aquí al principio, ¿eh? Esto fue un detalle de cómo se hizo el primer experimento, por eso es que aparece en esta primera etapa. El punto número 1, que la sigla también está en inglés, establece el punto donde pasamos el umbral de excitación. ¿Qué significa esto? Que para que yo pase de lo que es el estado de reposo a un estado de excitación o de respuesta neuronal, requiero alcanzar un mínimo de potencial eléctrico. Si no lo alcanzo, no hay respuesta. A este punto entonces los neurólogos le llaman la ley del todo o nada, porque o se responde o no se responde, o lo siento o no lo siento, pero no hay otra posibilidad. Aquí no existe el gris, o es blanco o es negro. Desde la perspectiva de la membrana, esto se refiere a una cantidad de canales iónicos que se van a abrir. Si no se logran abrir los canales iónicos correspondientes, no hay respuesta química. Y por ende entonces tampoco va a haber respuesta neuronal. El punto 2 se le conoce como la despolarización eléctrica, que significa que cambiamos la carga eléctrica de la neurona, que si recuerdan estaba más o menos en menos 70, y ahora ya en este punto está en un valor positivo. Y va a llegar más o menos a los más 45, más 50. Eso es relativo dependiendo cada neurona. Cuando se llega a este punto es cuando ya se generó la respuesta total. Ahí está el potencial de acción entonces. Aquí ya se generó la respuesta. Y como ya se generó la respuesta, no es necesario que la neurona siga obviamente subiendo el potencial. Se llega acá y ahora hay que volver al estado de normalidad. Y ese estado de normalidad se llama la repolarización. Entonces esta es la despolarización y esta es la repolarización. En cambio este se llamaba la ley del todo o nada o umbral de excitación. Vamos a ver después que la repolarización se consigue abriendo y cerrando algunos canales iónicos.
Esta es la gráfica que le mencionaba recién. Si se fijan, la hiperpolarización aparece ahora posterior al potencial de reposo. Esto es lo que ocurre en un estado normal. Entonces nuevamente vemos los mismos puntos. Potencial de reposo, umbral de excitación, despolarización, potencial de acción o inversión de la polaridad, repolarización, y aquí apareció entonces ahora la hiperpolarización. Para entender esto entonces lo vamos a ver desde la perspectiva de la membrana. Voy a tratar de dejarles anexado también un video que está en inglés, que es de la editorial Pearson. Recuerden que no es de mi propiedad, así que obviamente tienen que verlo con la debida precaución del respeto de derecho a autor. Como les decía recién, para poder entender esto hay que manejar los distintos elementos que se están movilizando de un lado a otro de la membrana. Por eso les pedí hace un rato atrás que trataran de investigar respecto de difusión y transporte activo. Les reitero nuevamente, tienen que echar una repasada a difusión y transporte activo para entender este panorama. En la célula y afuera de ella existen distintos tipos de minerales, cationes y aniones. Dentro de los cationes tenemos al potasio y al sodio, y dentro de los aniones tenemos al cloruro y tenemos aniones orgánicos, que generalmente son proteínas, generalmente. Y si se fijan, aquí aparece la concentración, esto es un tema que lo conocen de química, a esto se le conoce como concentración de milimolar. Esto, si no lo vieron el año pasado, le corresponde ver ahora en química común. Milimolar es una unidad de concentración, en realidad es solamente un dato referencial. Entonces, si se fijan, en el citoplasma de la neurona hay 400 milimolar de potasio, 50 milimolar de sodio y 52 milimolar de cloruro y 385 milimolar de aniones orgánicos. Si tomo la referencia y lo sumo, me voy a dar cuenta que acá tengo 400 y fracción, y acá obviamente tendría 450. Alguien dirá, ahí está más cargado hacia la parte positiva, pero aquí viene el dato interesante. El potasio no aporta carga positiva, a pesar de que tiene carga positiva, su rol es la de compensar cargas, pero no genera carga positiva. Por eso que se van a fijar que en un equilibrio celular la carga neta entonces es negativa, no positiva. Esta es una de las primeras paradojas que le llamó la atención a los científicos, que a pesar de haber una gran cantidad de potasio dentro de la célula, la importancia de los aniones orgánicos era fundamental. No aparece aquí la carga porque obviamente está descrita acá arriba. Por lo tanto, ese es el primer dato. El potasio no aporta carga positiva, sino que genera un balance con respecto a las cargas. De ahí entonces la importancia del consumo de potasio, que recuerden que está en frutos como el plátano y la naranja. Investiguen entonces por qué es tan importante que un deportista consuma potasio o que consuma plátano y naranja. Por otro lado, si vemos el sodio, tiene apenas 50 milimolar en el citoplasma, pero en el espacio externo de la célula tiene 440 milimolar, y aquí sí se nota su importancia. Ejerce entonces un balance de equilibrio eléctrico de más 55. Si ahora sumamos y manejamos la cantidad de cloruro, 52 milimolar acá, 560 milimolar acá, establece un potencial de menos 60. La pregunta es, ¿menos 60 dónde? En este caso, dentro de la neurona. Lo que significa entonces en la práctica regular que la neurona tiene una carga negativa con respecto al espacio extracelular, que es positivo. Los aniones orgánicos no los vamos a considerar porque estos nunca salen de la célula, pero sí puede salir el potasio, el sodio y el cloro. Entonces, estos tres son los que a nosotros nos interesan. Estos tres que están acá. Entonces, potasio, sodio y cloruro en este caso, que así se le denomina, son los relevantes para entender el proceso. Este es un modelo sacado de los textos del Ministerio de Educación que nos muestra puntualmente cómo es el proceso de flujo de estos cationes y aniones en el exterior e interior de la neurona. Si se fijan, en un estado de reposo,
hay un canal que se llama canal iónico de potasio que está siempre abierto. Y como el potasio, como se fijaron en la imagen anterior, es más abundante adentro que afuera, lo que suele ocurrir es que el potasio sale. Entonces, a medida que el potasio sale, no genera problema porque obviamente se une con el sodio que está acá afuera y mantiene entonces el potencial positivo del exterior de la neurona. En cambio, adentro quedan los aniones orgánicos, que son negativos, y el cloruro, que es negativo. Por eso, si volvemos a la imagen anterior, es que el potencial de equilibrio favorece a la neurona, le da menos 75. Espero que entiendan bien el panorama, es decir, el potasio no está aportando carga porque el potasio finalmente se va a colaborar con el sodio hacia el exterior de la neurona. Y eso significa entonces que afuera de la neurona hay grandes cantidades de sodio y potasio, y por eso que obviamente el exterior de la neurona es positivo. En cambio, el interior, como tiene grandes cantidades de aniones orgánicos y cloruro, tiene una carga negativa. Pero si ahora comparamos entre el exterior y el interior, positivo con negativo me da 0. Por eso entonces que tenemos acá un potencial que es nulo. A pesar de que está marcando el interior, porque lo que está indicando este electrodo es lo que está pasando dentro de la neurona. Entonces, ese valor que está ahí de menos 60 milivoltios corresponde al interior de la neurona. Y el valor que aparece acá es el de equilibrio entre el positivo y el negativo que está acá. Entonces, esa es la justificación de ese punto. Ese punto acá, eso con eso, y este punto de aquí es solamente la medida de esta zona. Mientras se mantenga en reposo, el flujo se mantiene regular. Y aquí aparece la importancia de esta estructura, que es la famosa bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio es una proteína que funciona como una especie de turbina, pero que gasta energía, que gasta ATP. Si algo se acuerdan de lo que vimos de bioenergética el año pasado, la producción de ATP es gracias al consumo de glucosa y oxígeno y genera CO2 y agua, pero también ATP. Echar una repasada también a ese tema. Y esto se genera en las mitocondrias. Entonces, se recuerdan que la neurona necesitaba glucosa y oxígeno y producía CO2 y agua. Y obviamente eso era para generar ATP. Esta bomba es de transporte activo. ¿Y por qué es de transporte activo? Porque la célula está gastando energía para hacerla funcionar. ¿Y qué es lo que hace esta bomba? Expulsa el sodio hacia el exterior e incorpora el potasio. Fíjense la cosa, entre comillas, ridícula. Está sacando el sodio en contra de su gradiente, porque el sodio es más abundante afuera que adentro. El sodio debiera entrar en condiciones normales. Y lo está expulsando. Y por otro lado está metiendo el potasio, que el potasio es más abundante adentro que afuera. Por lo tanto lo está metiendo en contra de su gradiente de concentración. Pero como estamos en un estado de equilibrio, el potasio que entra vuelve a salir por acá. Entonces sale el potasio y vuelve a entrar acá. Sale el potasio, vuelve a entrar. Pero el sodio es el que está saliendo permanentemente. Por eso que el sodio es el que aporta la carga positiva que mencionábamos recién. En cambio, el potasio no aporta nada porque entra y sale de la célula de manera permanente. Espero que se haya entendido bien. Si no, recuerden que pueden hacer las consultas a través del correo y vamos a tratar de generar también una especie de mini clase a través de una videollamada. Así que estar atentos con eso porque lo vamos a publicar durante la próxima semana. Bien, hasta ahí entonces lo que es el potencial de reposo. ¿Qué pasa ahora con el potencial de acción? En el potencial de acción hay dos canales, aparte de lo que están acá, que se llaman canales voltaje dependientes y se le llaman así porque dependen de un estímulo que va a generar un voltaje diferencial y con eso uno de estos se va a abrir. Si se fijan, tienen como una compuerta y estos son canales de sodio o de potasio. Este es el canal de sodio y este es el canal de potasio, que son distintos a este canal que está acá. Recuerden que este canal está siempre abierto, por lo tanto aquí siempre está saliendo el potasio. En cambio aquí trata de salir pero no puede, y aquí el sodio trata de entrar y no puede.
Pero si llega un estímulo, entiéndase que les pincharon el dedo, le encendieron una luz o está haciendo mucho calor, eso va a provocar que este canal que está acá, que es el canal de sodio, se abra. Veamos qué ocurre si el canal se abre. Si se fijan, ahí se abrió el canal y cuando se abre el canal, inmediatamente se dispara el potencial de acción. Si volvemos nuevamente anterior, ahí está el canal cerrado, perdón, se me están devolviendo mucho. Ahí sí. Esta es la imagen original. Canal de sodio cerrado, canal abierto. ¿Sí? Canal cerrado, canal abierto. ¿Qué fue lo que determinó que se abriera el canal de sodio? Un estímulo. Entonces, cuando hay un estímulo, se abre este canal de sodio y ahí se genera el cambio. Por lo tanto, si volvemos al parámetro inicial que yo mencionaba acá, este punto es el que nosotros llamábamos umbral de excitación. Por lo tanto, el umbral de excitación a qué corresponde a un mínimo de canales de sodio que se abran para desencadenar una respuesta. Si no se abren canales de sodio en forma adecuada, no se genera este cambio. Y eso entonces se conoce como umbral de excitación o la ley del todo o nada. Espero que se haya entendido. Ahora bien, si ustedes se fijan, al abrir el canal de sodio se genera una entrada masiva de sodio hacia el interior de la neurona. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Si se fijan con calma, y voy a volver a la imagen anterior, aquí teníamos positivo, negativo. Fíjense cuando se abre el canal de sodio, ¿qué ocurrió? Se nos invirtió la carga, ahora es positivo por dentro, negativo por fuera. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Hay que volver al estado de normalidad, porque en este minuto la carga de la neurona es positiva y hay que volver a su estado original que era negativo. Por cierto, no siempre va a pasar de menos 60 a más 60. Este es solamente el ejemplo que está acá, pero para que lo manejen ahí como detalle. Entonces, ¿qué tenemos que hacer a continuación? ¿Qué se les ocurre? La respuesta lógica es cerrar el canal de sodio. Entonces, ¿cómo cierro el canal de sodio? Retirando el estímulo o haciendo que el estímulo desaparezca. Entonces, si desaparece el estímulo, se cierra el canal de sodio. Pero eso no basta. Necesito sacar al sodio a como de lugar o en su efecto sacar al potasio para que disminuya la carga positiva. Y ahí viene entonces la respuesta lógica. Cuando se cierre el canal de sodio, se va a abrir automáticamente el canal de potasio que está al lado y sumado al canal de potasio que está acá, se liberan grandes cantidades de potasio hacia el exterior. Y ahí está ese fenómeno. Y si se fijan, ya no puede entrar más sodio, pero salen grandes cantidades de potasio y sumada a la cantidad de potasio que está saliendo de acá, se produce este efecto, que es que se volvió al estado de normalidad, vale decir, la repolarización eléctrica. Pero nótese cómo pasamos más abajo del punto de potencial de reposo. Llegamos prácticamente a los menos 80 milivoltios. Y eso se produjo porque salió más potasio del que obviamente se requería. ¿Qué se hace entonces? Ahí se recurre a la bomba sodio-potasio, que es la que va a compensar la salida y la entrada de potasio. Como la bomba está expulsando sodio y entrando potasio, el flujo lo hace de manera diferencial. Salen 3 sodios y entran 2 potasios. Salen 3 sodios, entran 2 potasios. Salen 3, entran 2. Si manejan el concepto matemático, ¿qué estamos haciendo con eso? Recuperamos el potasio perdido y sacamos el exceso de sodio que tenemos ahí. Y ahí recién se vuelve a un estado de normalidad relativo. Y ahí está nuestra gráfica en términos generales. Aquí está el detalle puntual de canal de potasio siempre abierto, bomba sodio potasio funcionando. Canal voltaje dependiente de sodio y de potasio cerrados, y ahí tenemos la apertura de uno. Esta pelotita de color marrón, rojiza, no sé cómo el color que ustedes quieran ver ahí, corresponde a
una molécula que permite la apertura del canal de sodio. Esa sustancia es un neurotransmisor y este es movido hacia acá gracias a el estímulo. El estímulo entonces es el que provoca la apertura de esto. ¿Y cuándo se va a cerrar el sistema? Cuando se libere el neurotransmisor de esa zona. Bien, ahí está el balance general y el resumen más o menos de lo que es este tema. Les voy a dejar una tarea bien pesada, que es tratar de leer y entender este panorama en detalle. Para eso disponen tanto el libro del Ministerio de Educación como un apunte que va a quedar disponible para que ustedes lo puedan leer. ¿Sí? Y la próxima semana vamos a volver a revisar esto a modo de resumen, y si tienen dudas vamos a tratar de hacer, y cuando digo vamos a tratar, depende de cómo andamos con los tiempos, tratar de hacer entonces una videollamada. ¿Sí? Hasta aquí vamos a dejar entonces el tema de hoy día porque fue bastante denso. Adiós.